Me había olvidado de grabar. Ya, entonces vayan marcando también en el aula virtual y también aquí pongan sus apellidos y sus dos nombres. Esperemos a que se conecten el resto de sus compañeros. ¿Qué pasó? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya todavía falta que lleguen sus compañeros, entonces esperemos un rato más. Hasta eso, revisemos un ratito el aula virtual. En la semana 10 está la documentación de alcance del sistema y hay un cuestionario de alcance del sistema. Recuerden que nos quedan, yo calculo que nos quedan máximo 3 semanas de clases, de las cuales una ha de ser para el proyecto PIS y la otra probablemente sea para la toma del examen, así que nos queda muy poco tiempo. En la semana 12 está lo que es introducción a OML con su cuestionario. Los cuestionarios tienen calificación, no los vayan a pasar por alto y los vayan a dejar de hacer. Revisen sus calificaciones para que vean qué calificaciones tienen pendiente. Tenemos también el tema de los diagramas de estado. Hay un cuestionario de los diagramas de estado y hay una tarea de los diagramas de estado, ¿no? Eso en la semana 12. En la semana 13 está la documentación de los diagramas de clase. Esto creo que no estaba agregado. También está el cuestionario del diagrama de clase. Ese me parece que tampoco estaba agregado. Y también está la tarea del diagrama de clase, ¿no? Entonces, aquí hay unos complementos que ustedes tienen que revisar. Recuerden que los diagramas los tienen que realizar porque tienen nota. En la semana 14 tienen la documentación del diagrama de objetos, el cuestionario del diagrama de objetos, ese es chiquito, ¿verdad? Es rápido de hacer, y el diagrama de objetos que tienen que hacer como tarea. Si ustedes cogen el diagrama de clase, lo modifican, rápidamente tienen su diagrama de objetos, ¿no? Y en la semana número 15, que vendría a ser la semana que viene, tenemos lo que es todo lo que es el modelo conceptual. Perdón, jóvenes, lo que es el modelo conceptual, ¿verdad? Y también tienen un cuestionario del modelo conceptual que, a pesar que todavía no hemos llegado hasta aquí, ya pueden irlo desarrollando según ustedes ya adelantar. Entonces, esas son las novedades en el aula virtual. Estamos adelantados. Me parece que ahorita estamos
en la semana 13, ¿no? Entonces tenemos semana 14, semana 15, probablemente la semana 16 sea la del proyecto PIS y tal vez entre la semana 16 y la semana 17 sea el examen. Eso quiere decir que apenas nos quedan 2 semanas de clase y estamos terminando lo que es el periodo, el segundo periodo académico, ¿verdad? Del ciclo 2, ¿sí? Ya, entonces, jóvenes, perdón, del ciclo 1 sería. Entonces, jóvenes, pues ya ahorita deberían ustedes estar realizando todas las tareas para que no se atrasen, ¿verdad? Y también todos los cuestionarios no los dejen a última hora porque no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, es un buen momento para ponerse al día en todo y cerrar todos los temas pendientes. Ese sería mi consejo. Bueno, nosotros habíamos terminado el diagrama de clases y el diagrama de objetos. Y ya, nosotros habíamos visto el diagrama de clase, el diagrama de objetos y entramos ya a la unidad número 5, ¿verdad? Que tiene que ver con eh, déjenme ver, ya, con el modelo conceptual, no me acordaba, ¿no? Entonces, ya habíamos visto el modelo conceptual, déjenme admitir a sus compañeros, ya habíamos visto algo del modelo conceptual, ¿verdad? Habíamos visto que era el modelado conceptual, habíamos visto que servía para hacer levantamiento de los requisitos y también para hacer el diseño de la base de datos. Habíamos visto también cuál era el dominio del problema. Habíamos visto que todavía estamos en la etapa de diseño, perdón, de análisis y diseño. Y creo que hasta aquí habíamos llegado, que era la trazabilidad, es decir, que a partir de los requisitos del usuario, yo podía modelar mi entidad donde iba a guardar la información y también a partir de los requerimientos o las reglas del negocio, ¿verdad? Entonces también podía modelar lo que era mi entidad, ¿no? Entonces, las entidades que yo necesito y las atributos que van a tener mis entidades van a depender de los requerimientos y de las reglas del negocio. Sí, no sé si esto ya habíamos visto, no estoy muy seguro, pero bueno. Ya, entonces, aquí estamos ya en la segunda parte de la etapa de diseño, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos como propósito eh, diseñar lo que es la base de datos, ¿no? Y para eso, pues ya en esta etapa hemos recopilado la información y también hemos ya hecho un análisis de los requisitos de los usuarios. Entonces, para nosotros poder crear un esquema conceptual, nosotros tenemos que crear un modelo de datos. Este modelo de datos va a ser de alto nivel, es decir, que todavía no me preocupo de qué lenguaje de programación voy a utilizar, de qué motor de base de datos voy a utilizar, de qué características especiales deberá tener mi lenguaje de base de datos, sino que simplemente diseño y modelo lo que voy a necesitar muy independientemente de la tecnología que voy a realizar. Simplemente hago mi modelo en función de los requisitos, ¿verdad? Este modelo de alto nivel que va a servir para que nosotros tengamos una visión más clara, ¿verdad? De cómo vamos a hacer la base de datos, también va a servir de referencia para verificar que hemos considerado todos los requisitos y que obviamente no tenemos conflictos entre estos requisitos, ¿no? Ya, entonces, en este modelo de base de datos, nuestro modelo deberá considerar los requisitos y las restricciones, ¿verdad? Que hemos detectado en función del levantamiento de la información que hemos realizado anteriormente. Si alguno de estos requisitos todavía no podemos representarlos gráficamente en el modelo conceptual, habrá que agregarse de manera textual y deberá de tenerse en cuenta en las siguientes fases de diseño de la base de datos, ¿no? Si es que hay algo que todavía no podemos esquematizar, ¿no? Entonces,
Esto es lo que tenemos que considerar del modelo conceptual. Algunas características que debe tener el modelo conceptual debe ser que, déjenme aceptar aquí a sus compañeros. Algunas características, tenemos la expresividad, es decir, que este modelo tiene que ser lo suficientemente expresivo como para poder representar los conceptos del mundo real y las asociaciones que hay entre estos conceptos, ¿no? Entonces, yo viendo este diagrama, este modelo, debo de ser capaz de entender, ¿sí?, cómo funciona este modelo, ¿no? Ya, también tenemos que cumplir el requisito de la simplicidad, es decir, este modelo debe ser simple para permitir que los usuarios entiendan cómo va a funcionar la base de datos, ¿no? Para que un usuario común lo pueda entender. ¿Sí? Y otra característica es la representación diagramática, es decir, que vamos a utilizar una notación que sea fácil de entender y fácil de visualizar en este esquema conceptual, ¿no? Otra de las características debe ser la formalidad, es decir, que este modelo tiene que ser preciso, formal y no debe presentar ambigüedad. Bien, cumplir con todas estas características no es tan fácil como parecería, ¿verdad? Y a veces cuando estamos haciendo este modelo conceptual, algunas de estas características entran en conflicto con otras, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar un punto de equilibrio entre lo que nosotros buscamos que nos refleje el modelo conceptual, ¿no? Entonces tenemos que buscar allí qué es lo que, qué es lo que podemos hacer para que este modelo conceptual quede bien, ¿no? Respetando estas características. Bien, el esquema conceptual se utiliza como una descripción de alto nivel, es decir, que es independiente de la tecnología. Esto nos va a permitir que los diseñadores de base de datos puedan concentrarse más en describir bien las propiedades, asociaciones, restricciones que van a tener los datos, sin preocuparse por los problemas de implementación y problemas técnicos y particularidades que tienen los diferentes gestores de base de datos, ¿no? Entonces yo me preocupo aquí por el modelo y no por la parte técnica. Este esquema conceptual va a ser una herramienta que nos va a permitir describir el contenido de la base de datos, ¿verdad?, de una manera eficiente. El modelo de alto nivel, ¿verdad?, va a ser independiente de las tecnologías, eso ya lo hemos mencionado, y por lo tanto va a cumplir la característica de ser expresivo, ¿no? Y tiene un uso más general. Entonces, este modelo de alto nivel ustedes lo pueden tratar con los gerentes, con los usuarios que no son tan entendidos en la parte tecnológica, pero va a ser fácil va a ser fácil para que ellos lo entiendan. Este modelo se puede utilizar como un vehículo de comunicación entre los usuarios, diseñadores y analistas de sistemas de la base de datos, es decir, es algo que todos lo van a comprender y es algo que va a ser muy útil y necesario. Yo particularmente siempre me gusta hacer el diagrama conceptual o diagrama entidad-relación, es uno de mis favoritos para diseñar sistemas. Y a veces lo hago para mí mismo porque muchas veces nos podemos perder, entonces sí sirve, ¿no? Sí va a ser bastante útil. Bien, conceptos básicos del modelo conceptual. Aquí vamos a hablar de clases. Ya anteriormente vimos algo de clases. Vamos a hablar de los atributos. Ya anteriormente vimos lo que era un atributo. Vamos a hablar de la asociación. Ya anteriormente vimos lo que es la asociación. Vamos a hablar del tema del rol, de multiplicidad. Ya anteriormente vimos lo que era multiplicidad. También vamos a hablar de objetos. Ya vimos anteriormente lo que eran objetos, que era la instancia de una clase. Vamos a hablar del enlace. El enlace es la instancia de la asociación. Vamos a hablar de conceptos de generalización y especialización, que ya los vimos, y vamos a hablar del concepto de composición. Todos estos conceptos que vamos a ver aquí en el modelo conceptual ya los hemos visto antes, por eso es que yo les decía que el diagrama de clase, una vez que ustedes lo entiendan, se les va a hacer más fácil los diagramas porque ya vimos que se aplica bastante en el diagrama de objetos y ahora lo vamos a ver en el diagrama conceptual.
Déjenme aceptar a sus compañeros que hace rato están allí y no sé por qué no logran ingresar. Bien, ¿qué es una clase? Una clase dice que es un concepto relevante del dominio del problema sobre el cual se debe almacenar información, ¿sí? Entonces, básicamente aquí una clase es el concepto, ¿verdad?, que define un objeto que se va a utilizar en el contexto del problema, ¿no? Entonces, ese es debería ser el dominio del problema, es decir, que como ustedes conocen todo lo que sucede en el sistema, entonces ustedes definen una clase, ¿verdad?, que va a ser necesario para poder trabajar con el contexto del problema. Dice que generalmente se nombran con un sustantivo en singular, ¿sí? Ya, entonces ya vimos lo que es la clase, en este caso es una clase entidad, se llama clase entidad porque va a representar una entidad. Bien, atributos de la clase entidad, estos atributos son propiedades asociadas al concepto relevante del dominio del problema, que es el sistema que debe almacenar porque así se ha especificado o se ha deducido en uno o más requisitos, ¿no? Esto se nombra mediante sustantivos en singular. Los valores de los atributos deben de ser atómicos, ¿no? Bueno, ese concepto sí es nuevo, que los valores de los atributos deben de ser atómicos, ¿no? Por ejemplo, si yo defino un atributo de fecha, yo podría hacer el atributo de fecha más atómico y definir que existe un atributo de año, de mes y de día, ¿no? Si lo quiero volver más atómico, ¿no? Por ejemplo, si yo defino un atributo de nombre completo, podría crear un atributo más atómico que sea nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo volverlo más atómico, ¿no? Bien, entonces, aunque aquí el concepto es un poco abstracto, ya vimos lo que era una clase, es simplemente una definición de algo. Aquí hablan del dominio del problema porque esta clase tiene que ver con el sistema que estamos diseñando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi sistema es un sistema informático, yo no voy a definir una clase, por ejemplo, de productos de cocina, porque no tiene nada que ver con mi tema. Entonces, la clase que yo voy a definir tiene que ver con el contexto, el dominio del problema. Si mi sistema tiene que ver con un sistema informático, entonces una clase que tenga los usuarios, eso tiene relación, ¿no? Entonces, y los atributos tienen que ver con las cualidades de la clase. Por ejemplo, si defino una clase que se llama usuario, probablemente entre los atributos voy a tener nombre, dirección, teléfono, fecha de registro, clave, entre otras. Bien, aquí abajo estamos viendo unos ejemplos, ¿verdad?, de las entidades. Aquí tengo una entidad alumno, ¿verdad? Aquí tengo una entidad asignatura, aquí tengo una entidad matrícula. Si ustedes se dan cuenta, están en singular, ¿sí? Eso es algo que se respeta en los modelos conceptuales, deben de estar en singular. Y por aquí tengo los atributos, por ejemplo, del alumno, nombre, fecha de nacimiento, ¿verdad? Por acá tengo en asignatura código, nombre. En matrícula tengo número, fecha y un campo que dice que tiene beca, ¿no? Entonces, este sería unos ejemplos de el modelo conceptual. Bien, y ahora vamos viendo que aquí también hablamos de la asociación entre entidades. Entonces, estas van a representar la relación que existen entre dos o más conceptos relevantes del dominio, o sea, de estas entidades o clases que hemos definido aquí. Y se deben conocer, así dice, ya, y estas asociaciones, ¿verdad?, representan las relaciones que hay entre las clases que hemos definido o que deducimos que deben de existir, ¿no? Estas asociaciones se nombran mediante un verbo en tercera persona del singular y se utilizan todas las preposiciones que hagan falta, deben de formar una frase con sentido al leerla con los roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la entidad asignatura, por acá tenemos la entidad matrícula, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una línea que marca la relación que hay entre la entidad asignatura y la entidad matrícula, ¿no? Igualito que en las clases, ¿no? Y entonces aquí vemos que hay un verbo que dice aparecen en. Entonces, si yo leo esto de izquierda a derecha, aquí dice que una asignatura aparece en una matrícula, ¿no? Entonces, en este sentido, de izquierda a derecha, una asignatura aparece en una matrícula, ¿no?
¿Cuántas asignaturas pueden aparecer en una matrícula? Pueden aparecer de 0 a muchas. Entonces aquí ya incluso estamos viendo el concepto de multiplicidad en este diagrama conceptual, ¿no? Si vemos de derecha a izquierda, entonces una matrícula tiene que tener asignada una asignatura. ¿Cuántas asignaturas? De 0 a muchos, ¿no? Entonces aquí tenemos una relación de muchos a muchos entre asignatura y matrícula, ¿verdad? Y aquí tal vez la novedad es que hay un verbo que indica cuál es el tipo de relación. Generalmente se lee de izquierda a derecha, pero también podemos leerla de derecha a izquierda. Obviamente el verbo cambia, ¿verdad? Aquí una asignatura aparece en una matrícula tiene asignada una asignatura, ¿no? Y aquí tenemos la multiplicidad. Si ustedes se dan cuenta, es idéntico a un diagrama de clase. Bien, hablemos ahora de los roles. Los roles suelen estar al extremo de una asociación. Este rol es el papel que juega cada una de las clases que participan en la asociación. Por defecto dicen que es el propio nombre, ¿verdad? Y es necesario, dice, indicarlos en las asociaciones de una clase consigo misma o cuando existe más de una asociación entre dos clases, ¿no? Entonces dice que es necesario asociar el rol, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una clase que se llama persona y aquí tenemos que hay una relación, ¿verdad? Esta se llama relación recursiva, ¿verdad? Porque se está relacionando consigo misma, ¿no? Entonces, una persona, y aquí tenemos cómo se asocia, una persona es padre de, ¿sí? Y aquí mismo es padre de otra persona. Por lo tanto, se relaciona consigo misma, es una relación recursiva. ¿Sí? Una persona es padre de otra persona, ¿no? Entonces, aquí vemos, si vemos la relación, ¿verdad? Una persona es padre de, y aquí dice que, pues, la multiplicidad que está aquí mismo, una persona es padre de 0 a muchos hijos, ¿no? Entonces, aquí vemos la multiplicidad, que una persona es padre de 0 a muchos hijos, y si lo vemos en el sentido contrario, un hijo tiene, aquí debería ser, no debería ser es, sino que un hijo tiene, ¿verdad? De 0 a 2 padres, ¿no? Si tuviera de 0 padres, pues el pobre hijo sería huérfano, ¿sí? No es que no tiene padres, sino que los perdió. Y puede tener máximo 2 padres, no sé cómo avanza la época moderna, no sé si pueda tener más de 2 padres, pero por el momento 2 padres, ¿no? Entonces, esto es una relación consigo misma, es una relación recursiva, son casos que se podrían dar, como el de una persona que se relaciona con otra persona. Por acá tenemos otras clases, tenemos la clase entidad vuelo y la clase entidad aeropuerto. Entonces un vuelo se relaciona con un aeropuerto y aquí tenemos la relación. En este caso tenemos dos tipos de relaciones, ¿no? Un vuelo sale de un aeropuerto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el verbo que indica el tipo de relación. Entonces un vuelo sale de un aeropuerto. Aquí vemos que un vuelo digamos, sale solamente de un aeropuerto, no puede salir de dos al mismo tiempo, a no ser que esté hecho pedacitos, entonces está en un aeropuerto, ¿no? Y un aeropuerto puede tener muchos vuelos, ¿no? Viendo de derecha a izquierda, un aeropuerto puede tener muchos vuelos. Asimismo, más abajo vemos otro tipo de relación, asimismo el vuelo con el aeropuerto, entonces, pero el tipo de relación cambia. Dice que un vuelo debe de llegar a un aeropuerto, entonces un vuelo debe llegar a un aeropuerto. Entonces, aquí está la relación de salida, de despegue, y aquí está la relación de llegada o de aterrizaje, ¿no? Entonces, en este tipo de relación vemos que un vuelo, ¿verdad? Debe de llegar o debe de aterrizar en un aeropuerto y solamente uno, a no ser que explote en el aire y que caiga en muchos aeropuertos hechos pedacitos, pero eso no es el ideal. Y un aeropuerto puede recibir muchos vuelos, ¿no? Entonces aquí está la relación de muchos. Entonces aquí tenemos una asociación, ¿verdad? Y también tenemos el concepto de multiplicidad. Bien, como ya habíamos explicado eso, pero de todas maneras aquí nos indican que vemos la multiplicidad de un extremo de una asociación. Dice, dado un objeto de clase, se indican los números mínimo y máximo de objetos de la otra clase con las cuales se pueden asociar.
mediante enlace de la asociación, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, esta multiplicidad nos indica el número de el número de entidades con las cuales se puede asociar, ¿no? Bueno, veamos acá, tenemos objeto, dice que es cada ocurrencia o instancia de una clase, eso ya lo tenemos claro, y tenemos el enlace que es que cada ocurrencia o instancia de una asociación, ¿no? Entonces en las clases tenemos las asociaciones y aquí en el modelo conceptual tenemos los enlaces, ¿no? Entonces veamos ahora estos conceptos aquí, en este ejemplo de aquí tenemos una entidad jugador y acá tenemos una entidad equipo, ¿verdad? Y estas entidades están relacionadas entre sí. Entonces, un jugador juega en un equipo, ¿verdad? La asociación es, o el enlace es de que juega en un equipo. Y ahora veamos la multiplicidad. Un jugador puede jugar de 0 a un equipo. En este modelo podría ser, según el sistema informático que usted esté construyendo, podría ser que un jugador juegue en más de un equipo. Sí, sí se dan esos casos, por ejemplo, que esté en diferentes ligas o que esté en varios equipos al mismo tiempo, porque esté prestado o medio prestado, como es el caso, por ejemplo, de los entrenadores. Los entrenadores a veces pueden estar en más de un equipo. Entonces, esta multiplicidad va a depender de cómo ustedes están definiendo el sistema. Es decir, no siempre va a ser de 0 a 1. Va a depender de si ustedes, ¿verdad? En los requerimientos determinan que solamente puede tener un equipo. Si solamente puede tener un equipo, entonces esta multiplicidad de 0 a 1 está correcta. Por otro lado, un equipo siempre puede tener más de un jugador, a no ser que sea un juego, no sé, de saltar o donde se hace atletismo, que es un solo jugador, pero por lo general, pues, un equipo, ¿verdad?, tiene más de un jugador, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el tema de multiplicidad, ¿verdad?, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos ya un diagrama del modelo conceptual. Ya, pero más que un diagrama, no sé si notan ustedes algo aquí. Díganme ustedes una cosa. Este diagrama de aquí, ¿se parece a un diagrama de clase o a un diagrama de objetos? De objeto. A un diagrama de objetos, ¿no? Ahí, si usted no tiene participación en clase, ¿verdad? Aunque seguramente la de tener, póngase allí en el chat para registrarlo más tarde. Efectivamente, este diagrama aquí se parece a un diagrama de objetos porque aquí tenemos los nombres de objetos, ¿verdad? J1, J2, J3, J4, J5, J6. Y son instancias de la clase jugador, ¿verdad? Y cada uno de estos objetos pues tiene su propio nombre, ¿verdad? Hasta apodos creo que tienen allí, ¿no? Entonces ahí tienen su propio nombre, por lo tanto son instancias de un objeto que existen en el mundo real, ¿no? Y por aquí tenemos E2 y E1, que son objetos que representan una instancia de la clase equipo y que también tienen su propio nombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que vemos aquí? Aquí vemos que jugador 1, ¿verdad? Juega en la relación que hay, el enlace que hay con el equipo 2, ¿verdad? Es de que juega en el equipo 1 y jugador 2 también juega, perdón, en equipo 2, ¿no? Entonces ahí vemos dos jugadores que se relacionan con el equipo 2 y por acá vemos J3, J4 y J5 que se relacionan con el equipo 1 porque juegan en el equipo 1, ¿verdad? Entonces tenemos E2 tiene dos jugadores y E1 tiene tres jugadores. Y por acá vemos otro objeto que es J6, que es Luis Fabiano, y él no está asociado en este momento a ningún equipo. Esto es porque como esto es un diagrama de objetos, esto es como una fotografía o radiografía de cómo estaba el sistema en este momento. Y en este momento este jugador pues no se había relacionado con ningún equipo y por eso no hay una relación, ¿no? Entonces, el diagrama de objetos solo representa las relaciones o los enlaces, ¿verdad? En el caso de que en ese momento estuvieran activas, en este caso este aquí, pues no está relacionado con ningún equipo y esta sería la radiografía de este sistema y básicamente este es un diagrama de objetos. Debería estar ahí en los diagramas de objetos.
Bien, ya vimos algunos objetos, entonces vamos a ver lo que es generalización y especialización. Estos conceptos de aquí, tenemos el típico ejemplo del vehículo. Entonces, un vehículo, ¿verdad? Puede ser más especificado. Entonces, un vehículo puede ser un automóvil, una motocicleta o un camión. Entonces, ahí estamos siendo específicos. Y si yo digo que tengo un automóvil, una motocicleta, un camión, entonces yo digo que todos ellos son un vehículo. Por lo tanto, estamos hablando de generalización. Entonces, especialización cuando vamos hacia abajo, ¿verdad? Hacia las clases hijas. Y generalización cuando vamos hacia arriba, hacia la clase padre, ¿no? Y la relación que hay es que un automóvil es un vehículo, una motocicleta es un vehículo y un camión es un vehículo. Aquí también cuando son heredadas, pues se apunta a la clase padre, ¿no? Ya, aquí abajo dice que todos estos conceptos tienen sus propias propiedades comunes que al modelarlos conceptualmente van a aparecer como atributos o asociaciones comunes, ¿no? Entonces, aquí dentro de esto está pues el concepto de la herencia, ¿no? Entonces, aquí vemos la generalización y especialización. Aquí tenemos una clase llamada persona, ¿verdad? Por acá tenemos una clase llamada automóvil, por acá tenemos una clase llamada camión, y por acá tenemos una clase motocicleta, y por acá tenemos una clase seguro, ¿no? Eh, Aquí vemos que la persona, ¿verdad? Se relaciona con el automóvil, ¿verdad? Y aquí dice que la persona es propietaria de muchos automóviles, ¿no? Muchos, este asterisco puede ser de 0 automóviles, es decir, que no tiene carro, a muchos automóviles, ¿no? Y si vamos para el otro lado, vemos que un automóvil, ¿verdad? Es propietario de 0 a una persona, ¿no? Entonces, un automóvil, o podríamos ponerlo dueño, ¿verdad? Un automóvil tiene de 0 a un dueño, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo la asociación que hay entre persona y automóvil, ¿verdad? Lo mismo con el camión, una persona puede tener muchos camiones o es propietaria de muchos camiones, aquí está, es propietaria de el asterisco, muchos camiones, puede ser de 0 a muchos camiones, y un camión, ¿verdad? Tiene de 0 a un dueño, que es una persona. Entonces, aquí dice propietario, entonces un camión tiene de 0 a un propietario, que vendría a ser una persona. Eso estamos leyendo de abajo hacia arriba. Por el lado de acá vemos que una persona es propietaria de una motocicleta. ¿De cuántas motocicletas? Pueden ser de 0 a muchas, y una motocicleta puede tener de propietario a una persona, puede ser de 0 a una persona, ¿no? Entonces aquí en este modelo pues no se ha tomado en cuenta si es casado, porque si la persona es casada, pues ahí los dueños son las dos personas, ¿sí? Bien, tanto el automóvil, el camión como la motocicleta se relacionan con una clase seguro. Entonces el automóvil tiene un seguro. ¿Cuántos seguros puede tener? Puede tener de 0 a un seguro. Lo mismo el camión puede tener de 0 a un seguro. Lo mismo la motocicleta puede tener de 0 a un seguro. Y un seguro puede tener asegurado a un automóvil, a un camión o a una motocicleta, ¿no? Entonces, en este modelo de aquí, el seguro solamente abarca un solo vehículo. Esto es para este modelo porque en la vida real, pues un seguro puede asegurar a varios vehículos. Entonces, esto es algo que ustedes van a definir cuando hacen el levantamiento de la información. Ahí ustedes van a ver si realmente el seguro solamente abarca un vehículo o puede abarcar varios vehículos de golpe, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos pues un modelo conceptual, ¿no? Y obviamente ahí están los atributos, ¿verdad? Entonces aquí yo no me preocupo aquí de la base de datos, de las claves primarias ni nada de eso, sino que aquí me concentro únicamente en cómo se van a relacionar mis entidades. Aquí dice que la clase más general es conocida como la superclase y es la que va a contener todas las propiedades, entiéndanse atributos y asociaciones, que van a ser comunes para las clases más específicas o conocidas como subclases, ¿no? Entonces, todos estos atributos y asociaciones van a ser heredados, ¿no? Todas las instancias de la subclase se consideran también instancias de la superclase. La generalización dice que es una relación transitiva y antisimétrica.
Ya, entonces, aquí estamos viendo nuevamente que una persona es propietaria de un vehículo, ¿verdad? Y estos vehículos pueden ser un automóvil, motocicleta o camión. Entonces aquí estamos viendo que el vehículo vendría a ser el modelo general, ¿verdad? Pero si yo quiero ser más específico, vemos que el automóvil, la motocicleta y el camión vendrían a ser los modelos específicos, ¿no? Entonces aquí los atributos como matrícula, número de bastidor y modelo son heredables y entonces el automóvil va a tener la matrícula, número de bastidor, modelo, aparte de su propio atributo que va a ser las plazas, ¿no? Aquí la motocicleta va a tener matrícula, número de bastidor, modelo, aparte de su propio atributo que es cilindrada, y el camión va a tener matrícula, número de bastidor, modelo, aparte de su propio atributo que es tonelaje y ejes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todas estas clases de aquí, ¿verdad? Todas estas clases de aquí tienen una relación con el vehículo y es una relación de herencia, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la flechita que esto es herencia, y entre la persona y el vehículo, pues hay aquí una relación, ¿verdad? Donde vemos que una persona puede tener muchos vehículos, ¿verdad? Y un vehículo puede pertenecer a cero o a una persona, ¿no? Entonces puede tener dueño como no puede tener dueño. Por otro lado, el seguro también en vez de relacionarse con las clases específicas, relacionamos el seguro con la clase del vehículo, directamente con la superclase, ¿verdad? Entonces podemos decir que un seguro asegura a un vehículo, ¿verdad? Y un vehículo puede tener de cero a un seguro, ¿no? Entonces aquí tenemos las relaciones que hay entre la persona, el vehículo y también entre el seguro y el vehículo, y esto sería a manera de generalización, pero nosotros podemos tenerlo a esta relación contra el automóvil, la motocicleta, el camión, porque esto sería nuestra especialización, ¿no? Entonces, aquí tenemos el original, ¿verdad? Donde está especificado. Y aquí tenemos este otro diagrama donde está generalizado. Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de relación que es la composición. Este también lo habíamos visto anteriormente. Entonces aquí con la composición el concepto es de que una clase pertenece o forma parte de otra clase, ¿no? Entonces aquí dice, una parte puede pertenecer a un todo, una parte no puede existir sin pertenecer a un todo. La eliminación del todo implica la eliminación de sus partes. Es una relación transitiva y asimétrica que puede ser recursiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de sistemas, nosotros, el típico sistema de facturación siempre se maneja una tabla que es la cabecera, o una entidad que es la cabecera de la factura, y otra tabla que es el detalle de la factura, o otra entidad que es el detalle de la factura. Este es el típico modelo de un sistema de facturación. Entonces, aquí vemos que en esta relación que hay aquí, entre la cabecera de la factura, que tiene datos como la fecha, el cliente, el vendedor, ¿verdad? El rookie, todo eso de allí, ¿verdad? Esto de aquí le pertenece a una línea de factura que tiene el o los productos que se están vendiendo. Entonces aquí hay una relación, ¿verdad? De composición, y el rombito subrayado nos indica que la línea de factura es un componente de la factura, ¿no? Entonces aquí vemos la composición, pero también tenemos algo de multiplicidad. Entonces aquí vemos que una factura puede tener de uno a muchas líneas de factura, de una a muchas líneas de factura, y aquí vemos un atributo adicional que dice que tienen que estar ordenadas. Entonces las líneas de facturas tienen que estar ordenadas. Ya, entonces este es el tema de la composición, ya lo habíamos visto antes, entonces esto aquí nos sirve para reforzar ese concepto. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud de lo que hemos visto? Preguntas jóvenes, inquietudes. Bueno, entonces como todo está claro como el agua, ya, como todo está claro con el agua, sigamos como el modelo conceptual.
dice que antes que definamos el modelo estático o el modelo de clases, vamos a tener que definir el modelo conceptual. Entonces, aquí nos está aconsejando de que antes que hagamos el modelo de clases o el modelo estático, debemos de definir primero el modelo conceptual, porque con este modelo vamos a poder mostrar los conceptos presentes en el dominio del problema. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, las entidades que participan en el problema. Ya, un concepto para este caso va a ser en términos de la PO, o sea, programación orientada a objetos, y estos generalmente son objetos del mundo real, es decir, que van a representar cosas del mundo real y no de componentes de software. ¿Sí? En este modelo conceptual no se definen las operaciones o métodos, ¿verdad? En las clases sí se definen las operaciones o métodos, pero en el modelo conceptual las operaciones o métodos no se van a definir, ¿no? En este modelo se pueden mostrar los conceptos, los atributos, ¿verdad? De los conceptos. Esto podría ser opcional. No sé si acá ustedes vieron, en la parte de atrás, ustedes vieron que simplemente trabajamos con las clases, ¿verdad? Con el modelo conceptual. No en todo se incluyó, ¿verdad? No en todo se incluyó los atributos, porque en este caso, como este modelo es un modelo de nivel alto, ¿verdad? Es un modelo de nivel alto, no requiere de tanto detalle, ¿no? Entonces es opcional mostrar los atributos, ¿verdad? Y la relación o asociación entre ellos, ¿no? Las relaciones generalmente sí son importantes mostrar. Ya, informalmente dice, porque podríamos decir que el modelo conceptual es una idea o cosa de un objeto. ¿Qué más? Dice, dice que para descubrir el modelo conceptual debemos utilizar sustantivos en las descripciones textuales del dominio del problema, es decir, la descripción del sistema, de los requerimientos y los casos de uso, ¿no? Entonces aquí, nuevamente, vuelven a mencionar que los casos de uso pueden ser una buena fuente de alimentación de los sustantivos del modelo conceptual. Si, por ejemplo, si yo digo que el cliente va a hacer una compra, entonces el cliente es un sustantivo, entonces ese podría ser un concepto, y la compra es otro sustantivo, entonces ese podría ser otro concepto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la entidad cliente y la entidad compras, que lo podemos reemplazar por la entidad factura, que representa la compra. Bien, vamos a hablar un poquito de los bloques de construcción UML. El vocabulario de UML dice que comprende 3 tipos de bloques de construcción, ¿verdad? El primer bloque son los elementos o las cosas. Estos elementos van a ser las abstracciones en, en este modelo. Estos elementos, a su vez, pueden ser estructurales, de comportamiento, de agrupación o de anotación, ¿no? Entonces tenemos los elementos que van a ser abstracciones y estos elementos pueden ser estructurales de comportamiento, agrupación o anotación. Bien, entonces ahí están los elementos. Luego tenemos las relaciones. Estas relaciones se van a utilizar para escribir modelos que están bien formados, ¿verdad? Y que se ligan entre sí o se relacionan entre sí. Y entre las relaciones hay 4 tipos de relaciones que pueden ser de dependencia, de asociación, de generalización y de realización. ¿Sí? Bien, también vamos a tener los diagramas. Los diagramas van a ser una representación de un conjunto de elementos. Se pueden utilizar como una gráfica, dice, conectada por vértices, objetos y arcos, ¿verdad? Que son las relaciones, ¿no? Estos diagramas se van a utilizar para poder visualizar un sistema desde las diferentes perspectivas. Aquí dice que UML incluye nuevos tipos de diagramas, perdón, incluye 9 tipos de diagramas. Estos son las clases, los objetos, los casos de uso, de secuencia, de colaboración, de estado, de actividades, de componente y de despliegue. Entonces, todos estos son los diagramas que podemos utilizar, ¿verdad? Cuando utilizamos el lenguaje UML. Aquí no vamos a ver todos. Aquí ya vimos el de clase, ya vimos el de objeto. No hemos visto el de caso de uso, no hemos visto el de secuencias, tampoco el de colaboración, el de estado sí vimos, ¿verdad? El de actividades no, el de componentes tampoco y el de despliegue tampoco. ¿Ya? Entonces,
Vamos a ver algunos de estos diagramas, no los vamos a ver todos, vamos a ver simplemente los más utilizados, ¿no? Bien, aquí tenemos el modelo conceptual. Estoy viendo que esto es un modelo de un sistema de ventas. Este es el típico sistema de ventas. Si a alguno de ustedes les interesa hacer un sistema de ventas, aquí está viendo un modelo conceptual típico. Tenemos las clases como son cliente, venta, pago, detalle de venta, artículo, tipo de artículo. Cada uno de estos aquí tiene sus atributos. En este caso, aquí se está aplicando un poco más orientado a clases. Aquí se está aplicando un poco más orientado a clases, ¿verdad? Y aquí los atributos, vemos que están los nombres de los atributos, y algo importante que vemos aquí es que aquí tenemos lo que son los metadatos, es decir, datos sobre los datos. Entonces, aquí nos dice que el código del cliente, no sé si veo bien, pero esto parece una I, quiere decir que ha de ser un tipo de dato integer. Por acá vemos que dice va 40, esto quiere decir que ha de ser un varchar de 40. Por acá tenemos A1, eso quiere decir que es un carácter alfanumérico de 1. Por acá tenemos N9, el mouse no se queda allí quieto, N9,2, quiere decir que este es un número, ¿verdad? Que va a tener 9 dígitos y 2 decimales, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos del cliente. Acá tenemos también unos etiquetas adicionales. Este dice pi, yo asumo que pi se refiere a la clave primaria, ¿verdad? Y aquí tenemos una M, ¿verdad? La M me imagino que representa que es mandatorio, es decir, que tiene que tener un dato, ¿no? Entonces, esta es la entidad cliente. Por acá tenemos la entidad venta que tiene sus propios atributos. Aquí sus atributos, aquí también vemos que tiene la I, que me imagino que es de tipo integer. Feben, no sé qué sea eso, y esa D asumo yo que ha de ser decimal. Por acá tenemos tipo de venta, forma de pago y estados que son A2, quiere decir que son alfanuméricos de 2 caracteres. Por acá tenemos, ya, y en Nubank tenemos pi que representa la clave primaria y tenemos la M que representa que es mandatorio, ¿no? Entonces ahí ya estamos implementando algunas restricciones, ¿verdad? O lo que podrían indicarse como reglas del negocio. Bien, por acá tenemos una entidad pago. Esta entidad pago tiene un número, un NU pago, que debe ser el número de pago, que es primario y que es mandatorio y que es de tipo integer. Tiene la fecha de pago que es D, o sea, tipo D. Entonces, esta de acá es fecha de venta, que es D. Yo no sabía que era Feben. Vean lo importante de los nombres descriptivos. Feben no me dijo nada, pero como acá dice fecha de pago, entonces yo ya veo que acá es fecha de venta, ¿no? Entonces, y miren que aquí tiene completo, claro, fecha de pago y acá tiene FEBEN. Debería ser fecha de venta. De los nombres de los atributos siempre tienen que ser descriptivos, ¿no? Y por acá tenemos monto que es N9,2, o sea, 9 dígitos, 2 decimales, y vemos que todos son mandatorios. Es decir, que ahí siempre tiene que haber un valor y no pago de la clave primaria. Por acá tenemos el artículo tiene los atributos del artículo, asimismo vemos que algunos son alfanuméricos de 40 y otros son numéricos. Aquí tenemos, por ejemplo, un numérico de 6, es decir, que no acepta decimales, eso también es importante definir en este modelo conceptual. Eh, Tenemos el COAR, que es el código de artículo, que es clave primaria y que es mandatoria, ¿no? Por acá tenemos el detalle de la venta. El detalle de la venta tiene un ítem, ¿verdad? Que es tipo integer y que también es primario y que también es mandatorio. Tenemos la cantidad que soporta 2 decimales y 9 dígitos y tenemos el estado, ¿verdad? Que es un alfanumérico de 1. Y finalmente tenemos una otra entidad que se llama tipo de artículo que tiene un código que es primario y que es mandatorio y que es de tipo integer. Y tenemos el nombre del tipo que es un variable alfanumérico de 40 caracteres, ¿no? Entonces, todas estas son las entidades de este modelo conceptual y ahora vamos a ver las relaciones que hay entre ellos. Estas relaciones de aquí, realmente este de aquí es un diagrama de entidad-relación, ¿verdad? Entonces, en los diagramas de entidad-relación, las relaciones se suelen representar de esta manera. La parte multiplexiva, ¿verdad? De estos diagramas se puede representar así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Aquí nos dice que el cliente se va a relacionar con las ventas, ¿no? Un cliente puede tener 0, esta bolita representa 0, y estas patitas representan muchas ventas. Entonces, un cliente puede tener de 0 a muchas ventas, ¿sí? Ahora veámoslo de derecha a izquierda.
¿sí? De derecha a izquierda vemos que tenemos un palito, ese palito representa un 1, entonces una venta tiene que tener un cliente, ¿verdad? Entonces esta es una relación de 1 a muchos, ¿verdad? Bien. La venta a su vez se relaciona con los pagos, ¿verdad? Entonces aquí está la relación con los pagos. Aquí podemos ver que hay una bolita, esta bolita representa un 0, entonces una venta puede tener de 0 a un pago, ¿no? El hecho que hay una rayita significa que por lo menos tiene 1, entonces una venta puede tener de 0 a un pago. Ahora, mirándolo de derecha a izquierda, vemos que el pago se relaciona con la venta, vemos que el pago tiene que tener este palito, representa por lo menos una venta, entonces el pago debe tener una venta, ¿no? No puede existir un pago que no tenga venta, ¿verdad? Pero sí puede existir una venta que no tenga pago, ¿no? Entonces aquí la bolita representa el 0 y el palito representa el 1. Ahora veamos la relación que hay entre ventas y el detalle de venta, ¿verdad? Y noten ustedes que aquí también estamos utilizando la palabra, ¿no? Un cliente genera una venta es pagada por un pago, ¿sí? Viéndolo de izquierda a derecha. Por acá, viendo de arriba abajo, vemos que una venta tiene un detalle de venta, ¿no? Entonces aquí está el verbo. Una venta tiene un detalle de venta. Ahora, veamos la multiplicidad. Una venta tiene uno o muchos detalles de ventas, porque puede tener un artículo como muchos artículos. Entonces, el palito representa un 1, ¿verdad? Como mínimo un 1, y la patita de gallo representa muchas ventas, o sea, varias ventas, ¿no? Entonces aquí, leyendo la relación, ¿verdad? Una venta tiene muchos detalles de venta. Y yendo de abajo hacia arriba, vemos que un detalle de venta debe de tener una venta, entonces este palito de acá arriba indica que debe tener una venta. Es obligatorio que tenga por lo menos una venta. Ahora veamos la relación que hay entre detalle de venta y el artículo, ¿verdad? Entonces aquí vemos la relación. eh, Vamos viendo el artículo con el detalle de venta, ¿no? Entonces, un artículo se referencia en un detalle de venta. Vamos viendo la multiplicidad. Un artículo tiene de 0, porque a lo mejor no lo han vendido, a muchos detalles de venta, porque puede haber salido en muchas facturas, ¿no? Entonces, un artículo puede tener de 0 a muchos detalles de venta, es decir, que puede tener 0 ventas o puede tener muchas ventas. Y un detalle de venta, yendo de derecha a izquierda, un detalle de venta tiene que tener registrado un artículo, ¿no? Entonces aquí está el palito de que es obligatorio que por lo menos tenga uno. No puede existir un detalle de venta huérfano que no tenga una venta. Ahora veamos la relación que hay entre la clase artículo y la clase tipo de artículo, ¿no? Entonces vamos viéndolo desde arriba hacia abajo. Entonces, un artículo pertenece a un tipo de artículo. ¿Sí? Esa es la relación que hay. Un artículo pertenece a un tipo de artículo. Ahora veamos la multiplicidad. Un artículo, ¿verdad? Pertenece a un tipo de artículo, no pertenece a varios. Un, un alimento no puede ser herramienta al mismo tiempo, ¿no? Solamente pertenece a una categoría. ¿Sí? Entonces aquí vemos que un artículo solamente tiene un tipo de artículo, ¿no? Y ahora, viendo de abajo hacia arriba, un artículo tiene, perdón, un tipo de artículo tiene de 0 a muchos artículos, ¿no? Puede ser que sea un tipo de artículo nuevo, recién creado, entonces no le han asignado artículos y por eso tenga 0, ¿verdad? Pero en general, un tipo de artículo pues tiene muchos artículos. Por ejemplo, un tipo de artículo alimento puede tener muchos artículos como puede ser sandía, como puede ser carne, como puede ser pescado. Entonces, un tipo de artículo tiene muchos artículos, ¿no? Y básicamente este sería un modelo conceptual. ¿Tienen alguna pregunta? Este modelo conceptual es básicamente lo que se conoce como un modelo entidad-relación. ¿Sí? Perdón, ando con un hipo desde la tarde. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, como no hay preguntas, avanzamos. Ahora
vamos a ver el modelo de entidad-relación. No sé si se dieron cuenta que el modelo conceptual es muy similar al diagrama de clases. ¿Sí? Simplemente no van los atributos y dependiendo de cómo ustedes lo quieran hacer, las relaciones se representan de diferente manera. Bien, vamos a hablar un poquito del modelo de entidad-relación. Entonces, para preparar un modelo de entidad-relación, primero tenemos que hacer la identificación de las entidades, luego tenemos que hacer la identificación de las relaciones, luego tenemos que hacer la identificación de los atributos y después tenemos que hacer una revisión para ver que no nos hayamos equivocado, ¿no? Bien, para preparar un modelo entidad-relación, para preparar un modelo de entidad-relación, ¿verdad? Tenemos que hacer un diseño lógico de la base de datos y una vez que lo tenemos, vamos a proceder a normalizar la base de datos, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto de normalización. Para esto, nosotros tenemos tres reglas de normalización, ¿verdad? La primera regla de normalización dice que todos los atributos de una relación toman valores atómicos, lo que yo les decía, que no pueden ser atributos que sean compuestos, ¿no? Esto depende un poco del diseño. Por ejemplo, si para su modelo no es importante detallar el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, entonces su nivel más atómico puede ser el nombre del cliente, ¿sí? Bien, entonces, primera regla, valores atómicos. Segunda regla formal de normalización dice que todos los atributos de una relación dependen funcionalmente de las claves candidatas de la relación y no de parte de ellas, ¿no? Entonces, todos los atributos de una relación van a depender funcionalmente de las claves candidatas de una relación y no de las partes de ella, ¿no? Más adelante, cuando ya veamos un poquito más, vamos a ver lo que son las claves, ¿verdad? Anteriormente en el modelo conceptual yo les dije que se representaba lo que es una clave primaria, también existen claves foráneas. Tercera regla formal de normalización dice que el valor de un atributo no puede determinarse a partir de los valores de otros atributos que no formen una clave candidata, ¿no? Entonces, el valor de un atributo no puede determinarse a partir de los valores de otros atributos que no forman una clave primaria, lo que quiere decir es que no deben existir atributos de cálculo. Por ejemplo, si yo tengo en una entidad, yo tengo la cantidad y también tengo el precio, ¿verdad? No puedo tener un campo que diga total, porque eso sería redundante. O sea, si tengo la cantidad y el precio, para saber el total, multiplico la cantidad por el precio, pero no lo guardo allí como total. Entonces, campos de totalización no se deben de tener para respetar las reglas de normalización. Bien, vamos hablando un poquito de los requerimientos, que son las restricciones semánticas. Entonces, aquí vemos que dice... aquí tenemos unas restricciones que nos han dado, esto es el levantamiento de la información. Aquí dicen, los alumnos se matriculan de varias asignaturas, al menos una asignatura puede tener varios alumnos matriculados. Entonces, esto es lo que sacamos del levantamiento de información, ¿no? Lo que nos han pedido los usuarios. Todo profesor pertenece a un departamento concreto, todo departamento debe tener un director que es un profesor. Un profesor puede impartir varios grupos de la misma asignatura. Un grupo de una asignatura a estar impartiendo al menos por un profesor. Las clases de cada asignatura se imparten en días, horas y aulas determinadas. Los atributos de cada entidad son los habituales. Ya, entonces aquí tenemos un texto que hemos levantado de los usuarios y con esto nosotros vamos a construir nuestro modelo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la identificación de las entidades, atributos y relaciones. Para eso, en esas descripciones tenemos que buscar los sustantivos.
Ya, entonces, de lo que leímos anteriormente, escuchamos la palabra asignatura, entonces esa podría ser una entidad, alumno, profesor, departamento, aula, grupo. Entonces ya hemos sacado las entidades de esto que leímos aquí, que esto fue narrado por los usuarios, y nosotros allí identificamos las entidades que forman parte de esa narrativa, ¿no? Entonces estos son los sustantivos que utilizamos allí. Una vez que hemos identificado las entidades, vamos a identificar los atributos. Entonces aquí en los atributos simplemente vemos que tiene la asignatura. Recuerden ustedes que decía aquí que los atributos de cada entidad son los habituales, es decir, que no hay nada en especial. Por lo tanto, pues una asignatura tiene nombre, crédito, curso, ¿verdad? Un alumno tiene DNI. El DNI, y no sé si les mencioné a ustedes, vendría a ser el documento único de identificación. Tiene nombre, dirección, correo, ¿verdad? Aquí tenemos los datos del profesor, nombre, categoría, área, departamento tiene su ID, nombre, aula, su ID, capacidad, y grupo, su ID y tipo, ¿no? Su ID es un número de identificación. Ya, entonces aquí hemos identificado los atributos de cada una de las entidades, entonces ya tenemos dos pasos ganados. Bien, aquí vamos a identificar, ya que tenemos los atributos, ¿verdad? Y las entidades, vamos a verificar las relaciones, ¿no? Entonces, entre los alumnos y el grupo, ¿verdad? Vemos que los alumnos se matriculan en un grupo, esta es la relación de que se matriculan, y aquí tenemos una cardinalidad de NAM, es decir, de que muchos alumnos se pueden matricular en muchos grupos, ¿sí? No está determinado cuánto. También tenemos una relación entre el profesor y el grupo, entonces un profesor enseña un grupo, aquí tenemos una relación NAM, es decir, que muchos profesores pueden enseñar en muchos grupos y viceversa. Aquí tenemos una relación asignatura-grupo, entonces una asignatura es impartida en un grupo, aquí tenemos una relación de 1 a n, es decir, una asignatura se puede impartir en varios grupos. Por acá tenemos la relación aula-grupo, entonces un aula está asignado a un grupo, aquí es una relación de muchos a muchos, es decir, muchas aulas pueden estar asignadas a muchos grupos y muchos grupos pueden estar en muchas aulas, ¿no? Bien, aquí tenemos una relación entre el profesor y el departamento, entonces un profesor pertenece a un departamento, entonces aquí tenemos una relación de N a 1, es decir, muchos profesores pueden estar en un departamento. Aquí tenemos una relación entre profesor y departamento, entonces un profesor dirige un departamento, aquí es una relación de 1 a 1, porque solo un profesor dirige un departamento, ¿verdad? Y aquí tenemos los atributos, estos atributos son propios de la relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un alumno se matricula en un grupo, ¿verdad? Y en ese grupo va a obtener una calificación. Aquí un aula se asigna a un grupo y esa aula asignada a ese grupo va a tener un día y una hora para ser impartidos clases, ¿no? Entonces, aquí es una tablita que ustedes pueden ayudarse para identificar, ¿verdad? Las relaciones que hay entre las diferentes entidades. Bien, una vez que ya hemos identificado todo eso, entonces procedemos a hacer el diagrama de entidad-relación utilizando la notación UML. Entonces aquí, ¿verdad? Aquí vemos las diferentes entidades. Entonces, comencemos por el alumno, ¿verdad? Un alumno, ¿verdad? Se relaciona con un grupo, ¿verdad? Entonces, un alumno está relacionado con un grupo. Entonces, un alumno bueno, aquí tenemos una entidad que se ha creado, que como aquí hay una relación de muchos a muchos, se ha creado esta entidad para romper la relación, ¿no? Entonces, un alumno se matricula en un único, bueno, se puede matricular en muchos grupos, ¿verdad? Pero una matrícula, ¿verdad? Pertenece a un solo alumno y una matrícula pertenece a un solo grupo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa relación, ¿verdad? Y que un alumno puede estar en uno o en muchos grupos. Ya, entonces aquí está la relación. Luego vemos que un grupo se relaciona con un profesor,
¿verdad? Entonces, un grupo puede tener uno o muchos profesores, ¿verdad? Y un profesor puede enseñar en muchos grupos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una relación de muchos a muchos. Bien, veamos la asignatura. Una asignatura es impartida en un grupo, ¿verdad? En uno o muchos grupos puede ser impartida la asignatura, y un grupo tiene asignado únicamente una asignatura, ¿sí? Bien, ahora veamos la relación del grupo con el aula, ¿no? Entonces aquí vemos que un grupo, ¿verdad? Y aquí hay una entidad, ¿verdad? Que rompe esta relación de muchos a muchos. Entonces, un grupo tiene asignado un aula, ¿verdad? En un determinado día y una determinada hora, ¿verdad? Y en un determinado día, en una determinada hora, ¿verdad? Se tiene asignada un aula, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí un grupo, ¿verdad? Un grupo tiene asignado en un día y una determinada hora un aula, ¿verdad? Mejor dicho, un grupo puede tener muchas asignaciones de aula, o sea, un grupo puede tener muchas asignaciones de aula, pero un aula asignada tiene un grupo en un día y en una hora específica, ¿verdad? Asimismo, un aula puede tener asignadas, pueden tener asignados muchos grupos, ¿verdad? Pero un aula asignada, ¿verdad? Tiene un aula asignada en un día y en una hora predeterminada, ¿no? Entonces, aquí se rompe la relación de muchos a muchos que hay entre grupos y entre el aula, porque sí están relacionados, pero están relacionados en un día y en una hora específica. Bien, del lado de acá, un profesor se relaciona con un departamento porque un profesor tiene asignado o pertenece, mejor dicho, a un departamento. Entonces, aquí la relación es de uno, porque el profesor tiene un departamento y un departamento puede tener muchos profesores, ¿sí? Asimismo, ¿verdad? Como el departamento es dirigido por un profesor, un profesor puede dirigir un departamento y un departamento tiene asignado un dirigente. Entonces, aquí tenemos la relación de pertenencia y aquí tenemos la relación de dirigir, ¿no? Entonces, eso que leímos, ¿verdad? Todo eso que leímos nos ayudó a construir este diagrama entidad-relación. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Todos los modelos, profe, en general están generalizados y específicos, ¿no? Porque menciona alumno y ya realiza una breve característica. O sea, siempre que hagamos un diagrama, tenemos que poner la generalidad y la especificación directamente, ¿no? O es que hay alguno donde solo se generaliza y no se haga una especificación. Ya, por ejemplo, aquí no veo, no identifico aquí donde hemos aplicado generalización, en este diagrama de aquí que estamos viendo. O sea, me refiero por lo que hace mención de alumno y enseguida lanza una característica. La característica, usted se refiere a los atributos que tiene alumno. Sí, profe, a eso me refiero. Ya, estos son los atributos de alumno y cuando construimos el modelo de entidad-relación, efectivamente tenemos que poner los atributos. Ahora, cuando ustedes comienzan a construir un diagrama entidad-relación, concéntrense primero en las entidades y las relaciones, porque desde mi punto de vista, por lo menos en mi experiencia, los atributos yo los suelo poner después, ¿sí? Conforme los voy necesitando. Entonces, sí se deben de poner, pero si ustedes quieren hacer un diagrama entidad-relación, digamos a nivel general, por ejemplo, si usted va a tener una entrevista con el gerente o va a tener una entrevista con los usuarios y usted simplemente quiere tener claro el concepto, no necesita hacerlo tan específico para ellos. Pero cuando usted ya este diagrama se lo va a dar
diseñador de base de datos, entonces él sí tiene que tener el modelo completo y claro y bien hecho. ¿Sí? Entonces, por lo general sí es recomendable poner los atributos aquí. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Hagamos un diagrama entidad-relación. No los mando a los grupos porque casi no podemos revisar lo que hacen, entonces vamos a hacerlo aquí en tiempo real. Díganme ustedes algún modelo, algún tipo de negocio, algo para modelar aquí. ¿Qué modelo se les ocurre? ¿Alguien que tenga algún negocio? Recuerden que yo les voy a enviar esto de tarea también. Bienes raíces. Bienes raíces. ¿Y usted conoce ese negocio? Sí. Ya, bueno, entonces no estoy muy seguro de cómo funciona ese negocio, pero asumo yo que vamos a necesitar un cliente. Asumo yo que vamos a necesitar propiedades. Esas propiedades tal vez van a necesitar un tipo de propiedad. No, se está escribiendo. Tipo de propiedad. En bienes raíces, los que se llevan la plata, ¿verdad? Son los vendedores. Vendedor. Puede ser que exista, puede ser que las propiedades, nosotros no seamos dueños de la propiedad, así que podemos tener no sé si llamarle concesionario o propietario, llamarle propietario. Tenemos propietario. Supongo yo que debe haber debe haber la venta, porque obviamente que vamos a vender. También supongo yo que debe existir una proforma. También supongo yo que tiene que existir un financiamiento. Financiamiento. No sé si ponerle financiamiento. La idea es que los bancos generalmente hacen hipotecas sobre esto de aquí. Entonces, no estoy muy seguro de si ponerle financiamiento. Vamos a poner
Vamos a ponerle pago, ya. No le pongamos financiamiento. Que eso que para otro tema. Vamos a ponerle pago. Ya, entonces, básicamente aquí ya hemos determinado pues las posibles entidades que vamos a tener aquí. Y cada una de estas van a tener sus atributos, ¿no? Entonces yo les decía que en mi caso, pues yo hago primero las entidades. No voy a poner todavía los atributos porque se me haría un poco más difícil. Recuerden ustedes que este es como un rectángulo. No voy a poner ahorita el rectángulo. Lo que quiero ver es las relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza el asunto? Yo creo que el asunto comienza con el propietario. Si el propietario, ¿verdad? Tiene una propiedad y obviamente esa propiedad tiene un tipo de propiedad, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí el tema es que el propietario tiene una propiedad que quiere vender. Ya, entonces vendedor, el vendedor que se relaciona con un cliente, vamos a ponerlo así. El vendedor que se relaciona con un cliente, generalmente hacen una proforma que involucra la propiedad. Luego, ¿verdad? La propiedad pasa a la venta y luego se pasa a los pagos, ¿no? Así, rápida y brevemente. Entonces, aquí tenemos la relación entre el propietario y la propiedad. Creo que podemos poner un poquito más lejos para que nos ocupe. Ya, ahí está, se relaciona con la propiedad. Entonces aquí podríamos poner el texto. El propietario es dueño. Si yo no tengo la ñ ahí, así que vamos a interpretarlo así. Y por acá también se relaciona porque la propiedad tiene un tipo, ¿no? Puede ser terreno, puede ser casa, puede ser edificio. Entonces eso es lo que vi ahí en el tipo. Ya, y el cliente pues está interesado en una propiedad. Entonces vamos a ponerle ya aquí su cuadrito. ¿Verdad? El cliente estaría interesado en una propiedad, pero el cliente no se interesa directamente con la propiedad en el sistema, sino que es el vendedor el que relaciona la propiedad y generalmente el vendedor, ¿verdad? Lo que hace es que cotiza la propiedad, ¿no? Entonces la propiedad está relacionada con la proforma y el cliente, déjenme ver si ponemos la proforma por acá. A ver si la venta la ponemos más, la venta la ponemos por acá ya. Entonces, ya la propiedad es formada obviamente tiene sus atributos de fecha y todo eso. Es probable que no necesite detalle porque como la gente no compre 2 y 3 casas, ¿no? A duras penas compra una, ¿no? Entonces, esto se relaciona con el cliente, donde el cliente, digamos así, que se interesa, pongamos así, se interesa en realizar una proforma, ¿verdad? Y el vendedor se relaciona con la proforma porque el vendedor es el que realiza la proforma. ¿Ya? Bueno, de una proforma, si las cosas salen bien,
¿verdad? De una proforma se puede convertir en una venta. Entonces, aquí ponemos la... Ya, entonces, de la proforma se puede convertir en una venta. Entonces, aquí sería la relación que se convierte. Se convierte en una venta. Ya, se convierte en una venta. Y obviamente van a existir pagos. Entonces, voy a poner acá los pagos acá arriba. Entonces, aquí se relaciona esto porque aquí se realizan pagos, ¿no? Ya, y por acá, todos estos son también allí, pero no me va a alcanzar a poner sus atributos. Pero todas estas aquí son entidades, ¿no? Ya, todas estas son entidades. Entonces, creo que aparte de poner los atributos, nos tocaría poner la cardinalidad. Ya. Entonces, un propietario puede ser dueño de, vamos a poner la propiedad de manera numérica. Un propietario puede ser dueño de, podremos ponerle de 0, ¿no? Pongámosle nomás el asterisco. El asterisco involucra al 0, entonces puede ser dueño de 1, ¿verdad? O vamos a ponerles el 0. ¿Sería posible que un propietario sea dueño de 0 propiedades? Yo creo que podría ser, o sea que lo registramos como propietario, pero que todavía no tiene propietario, ¿no? Entonces, el propietario es dueño de 0 a muchas propiedades, ¿verdad? Y una propiedad, definitivamente una propiedad tiene que pertenecerle a un dueño. ¿Podría pertenecer una propiedad a varios dueños? Podría, de poder podría, ¿no? Pero en este caso solamente le vamos a poner que un solo dueño, ¿ya? Y un tipo de propiedad tiene, ¿verdad? De 0 a muchas propiedades. No sé por qué no me escribe. De 0 a... ¿Dónde está el asterisco? Ya. Un tipo de propiedad tiene de 0 a muchas propiedades, ¿verdad? Y una propiedad definitivamente pertenece a un tipo. Entonces ahí tenemos una relación, ¿verdad? De izquierda a derecha, de 0 a muchos, o de 1 a muchos, y de derecha a izquierda, de 1 a 1. Bien. Luego tenemos que el cliente se interesa, ¿verdad? Por alguna propiedad. Entonces un cliente puede tener, ¿verdad? De 0 a muchas proformas, ¿no? Porque puede ser que sea un cliente que, no, esa carta no me gustó, hágame otra proforma, míreme la de acá, está más barata. Entonces, un cliente puede tener de 0 muchas proformas, ¿verdad? Y una proforma definitivamente debe tener un cliente, ¿no? Una proforma debe tener un cliente. Ya, un vendedor realiza, si es un vendedor malo, realiza de 0 a muchas proformas. Y una proforma, pues, tiene que tener asociado un vendedor, ¿no? Entonces, ahí está la cardinalidad. Luego, una propiedad puede tener de 0, digamos que la propiedad es fea, a muchas proformas. Y una proforma tiene que tener asociada, pues,
una propiedad, ¿no? Entonces, ahí está la cardinalidad entre propiedad y proforma. Luego tenemos que una proforma se convierte en una venta. Aquí sería una relación de 1 a 1 y una venta se relaciona con una proforma. Entonces, esto es porque en nuestro modelo estamos diciendo que primero se tiene que proformar para hacerse la venta. Entonces, esto que estamos viendo es así. Si se tiene que proformar antes de convertirse en venta, entonces estamos viendo así. Obviamente, la propiedad también se va a relacionar con la venta, ¿no? Porque si está relacionado con la proforma, está relacionado con la venta. Bien, y por acá vemos que una venta puede tener de 0 a muchos pagos, y un pago definitivamente está relacionado a una sola venta, ¿no? Entonces, allí hemos armado nuestro diagrama entidad-relación de bienes y raíces. Nos faltan los atributos, nos falta definir los tipos de datos, ¿verdad? Pero básicamente ahí estamos a un nivel superior. Hemos definido un diagrama entidad-relación. Preguntas, jóvenes. Preguntas, inquietudes, dudas. Ingeniero, ¿y no puede ser la proforma para varios clientes? ¿O tiene que ser solo para uno? Cuando ustedes hagan, miren, cuando ustedes realicen la multiplicidad, ¿verdad? Escojan una proforma. Esta proforma aquí, una solita. No cojan el grupo de proforma. Una proforma. Una sola proforma. ¿Cuántos clientes puede tener una sola proforma? O sea, yo me refería a si la misma proforma no se le puede dar a otro cliente. Generalmente no, porque, o sea, ha habido lugares donde hacen así, donde dice, bórrale, bórrale. Imagínense la proforma de papel y yo pongo que esta proforma es para Jorge Alvarado, y luego Jorge Alvarado no me compra y viene otro cliente y yo por ahorrar papel borro el Jorge Alvarado y le pongo el nuevo cliente que llegó. ¿Sí? Entonces eso, en informática no se hace eso. Si yo cogí una proforma para Jorge Alvarado, esa proforma es de Jorge Alvarado. ¿Por qué? Porque esto de aquí me ayuda a saber que Jorge Alvarado vino, cotizó y no compró. Y entonces yo con esto tengo información para saber quién no me compró, quién me podría comprar, quién estuvo interesado. Pero si yo la misma proforma la uso para otro cliente, porque como este no me compró y yo no quiero perder el número, le doy a otro cliente, entonces estoy perdiendo información. ¿Sí? Entonces, una proforma, ¿verdad? Imagínense usted igualito como en el papel. Una proforma, una vez que usted le pone que pertenece a Jorge Alvarado, solamente esa proforma está con Jorge Alvarado. Ahora, Jorge Alvarado puede venir todos los días, puede venir a muchas horas y pedir muchas proformas. Por eso es que el cliente tiene muchas, puede tener de 0 a muchas. Pero una proforma solamente tiene asociada a un cliente. ¿Sí? No digo que de todas las proformas solamente una le pertenezca a un cliente. De todas las proformas, ¿verdad? Muchas han de ser del mismo cliente. Pero si usted coge una en singular, una proforma, ¿cuántos clientes puede tener? Solamente uno. Uno. ¿Sí? Entonces es por eso que aquí vemos la relación de derecha a izquierda, solamente tiene un cliente, y de izquierda a derecha puede tener de 0 a muchos. Todo esto de las relaciones y la cardinalidad, siempre tenemos que coger un objeto. ¿Sí? Un objeto cliente, ¿cuántos objetos proformas puede tener? Muchos. Un objeto proforma, ¿cuántos objetos clientes puede tener? Uno solo. En ese momento, ¿no? Entonces, ese sería el tema de la cardinalidad. No sé si les quedó aclarado. Ya. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya estamos sobre la hora. Hay cualquier cosa, me preguntan en la siguiente clase, les voy a poner de tarea realizar un diagrama entidad-relación. Entonces, estén pendientes de eso de allí. Y
De mi parte, pues muchas gracias y buenas noches y nos estamos viendo la próxima clase. Gracias. Gracias. Buenas noches. Voy a copiar la asistencia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Copio la asistencia y de ahí me desconecto. Ahí copié la asistencia y procedo a desconectar.